Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El trastorno del movimiento también es importante dentro de las patologías del sistema nervioso central porque los trastornos del movimiento incluyen un conjunto de patologías neurológicas que en su mayoría se deben a la alteración en los circuitos extrapiramidales, de los cuales ya hemos hablado en vídeos previos, y también de los que forman parte fundamental los núcleos o ganglios basales, que vamos a distinguir de hecho dos tipos de trastornos, los hipocinéticos y los hipercinéticos. Los trastornos hipocinéticos son aquellos en los que evidentemente el circuito indirecto está hiperfuncionando de los ganglios basales, conduciendo a una inhibición excesiva en el tálamo ventral y la corteza motora, lo que da lugar a la bradicinesia y a la hipocinesia, que se caracteriza por esa reducción en la amplitud o fuerza del movimiento y esa pérdida de la capacidad de expresar también las emociones en la cara, o la pérdida de movimientos equilibrados y sutiles en las posturas y en los movimientos que tomemos. Y en los trastornos hipercinéticos, que comprenden un espectro un poco más amplio, encontramos que hay distintas fisiopatologías que van a existir con un movimiento excesivo o incontrolado también de la postura de manera anormal. Sería el caso de la enfermedad de Parkinson o los parkinsonismos, por ejemplo, que son, por ejemplo, el parkinsonismo vascular, el parkinsonismo farmacológico, la atrofia multisistémica, la demencia por cuerpos de Lewy o la parálisis supranuclear progresiva. También tenemos los trastornos hipercinéticos, que son aquellos que se producen de manera rítmica por temblor o mioclonías, también llamadas, no obstante, las mioclonías como una cosa un poco alternativa. Normalmente suelen ser rítmicos por temblor, y también pueden ser arrítmicos, como es el caso de algunas enfermedades que se producen de índole rápida, corea o del hemibarismo, y las lentas con la tetosis o las distonías, que pueden ser focales o generalizadas. Empezamos en principio hablando de la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno degenerativo de los ganglios basales, en el que se presentan combinaciones variables de la tríada en el temblor, la rigidez y la bradicinesia. La bradicinesia en concreto es una condición imprescindible para el diagnóstico, y el temblor de reposo característico para estar ausente hasta en un 30% de los pacientes. Se debe a la destrucción de la vía nigroestriada, tan importante en el cuerpo estriado y de la sustancia negra, y con la consiguiente pérdida también de la dopamina. No se conoce así la causa, pero distintos mecanismos neurotóxicos sí que parece que tienen cierta asociación, como la alteración mitocondrial, el estrés oxidativo. Conocer también la causa de estos mecanismos neurotóxicos, como es el caso de la excitotoxicidad, factores inflamatorios que confluyen en una vía final de ubiquitinación proteica que conduce a un dato histopatológico muy característico, aunque no específico, de la enfermedad de Parkinson, o la presencia de los cuerpos de Lewy que se acumulan en proteínas no degradadas como la alfa-sinucleína. La falta de la dopamina provoca también que predominen los impulsos inhibitorios del complejo globo pálido medial y la sustancia negra reticular hacia la corteza y el troncoencéfalo, dando lugar a la hipocinesia y también a la rigidez en un síndrome rígido acinético, y ese desequilibrio de la neurotransmisión cerebral con un exceso colinérgico, es decir, de acetilcolina, y el defecto de la dopamina es lo que produce esta enfermedad. Los pacientes presentan síntomas motores, como digo, en hipocinesia y también alteración de la marcha, rigidez o temblor, y los síntomas no motores serían la parte de depresión, trastornos del sueño o demencia en fases avanzadas de tipo fronto-subcortical, y también algunas alteraciones en el sistema nervioso autónomo. También aparecen cuestiones de que los pacientes que padecen esta enfermedad les cuesta iniciar la marcha del movimiento, y normalmente su disminución en el braceo, lo que se conoce como la marcha festinante, también es una cosa bastante importante. El temblor suele ser el síntoma más visible en el caso del Parkinson,
Pero, aunque es con el que se suele debutar, es importante destacar que se trata de un temblor en reposo de baja frecuencia, que afecta a la porción distal de las extremidades, la cabeza, el cuello, los labios, la lengua y la mandíbula. La causa del temblor no se conoce actualmente, pero probablemente se debe a esa formación de los circuitos oscilantes en el tálamo. Si bien es verdad que la rigidez también es un punto importante, puesto que la resistencia de las extremidades a los movimientos de flexión y extensión que impiden cubrir el rango completo de una articulación en estos pacientes es característica y se manifiesta también al inducir los movimientos articulares que se realizan espasmódicamente y a modo de rueda dentada, diferenciándose así una rigidez propia de la espasticidad que clásicamente se define así como navaja. También es verdad que los síntomas motores suelen normalmente debutar unilateralmente, pero van evolucionando hasta hacerse de modo bilaterales. Y normalmente, de hecho, la afectación del sistema nervioso autónomo también se asocia con una sudoración excesiva, una secreción sebácea o un aumento de salivación, o también llamado sialorrea. Y incluso en algunos casos puede llevar a dar hipotensión o estreñimiento. También es muy importante que el tratamiento de la enfermedad de Parkinson que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años a nivel de los recursos farmacológicos ha sido con el levodopa o carbidopa, con agonistas de la dopamina y de la rasagilina, entre otros, ya que a nivel no farmacológico o quirúrgico, la implantación de electrodos también de estimulación profunda a nivel del núcleo subtalámico parece que alivia un poco los síntomas. No obstante, inicialmente la respuesta del levodopa es excelente, pero con un avance de la enfermedad que es menos efectivo y aparecen efectos secundarios. O sea, fijaos lo maravillosamente excelente que es. Todo tiene su pero. Asimismo, llegamos a las coreas, que este tipo de trastornos son movimientos involuntarios, arrítmicos o a modo de baile que predominan en la región distal de las extremidades y en la cara, como la profusión lingual, la gesticulación facial y que clásicamente se ha denominado como el famoso baile de San Vito. Si bien es verdad que los coreas suelen ser hereditarios, como es el corea de Huntington, también hay coreas metabólicos y endocrinos y también hay otro tipo de problemas que pueden llevar a darlo, como las vasculitis asociadas con el lupus eritematoso, por ejemplo, o los ictus de los ganglios basales, que ya hemos hablado previamente de los ictus, y el nivel farmacológico con algunos neurolépticos. En cualquier caso, el corea de Huntington sí que es un proceso neurodegenerativo hereditario asociado a un mecanismo de expansión de los tripletes que cuanto mayor número de copias repetidas de la enfermedad se presentan en edad más temprana y con mayor intensidad, peor va. Concretamente se afecta al triplete CAG en el brazo corto del cromosoma 4 con el gen IT15 y se produce una degeneración de las neuronas espinosas del núcleo estriado a nivel del caudado, concretamente que son secretoras del GABA y la encefalina, entre otras, además de la sustancia P. Están disminuidos los niveles de GABA y de la acetilcolina, sin embargo no están disminuidos los niveles de la dopamina, que esta es la principal diferencia con la cosa del Parkinson, que la tenía los niveles de dopamina precisamente altos. Asimismo, esto produce un desequilibrio entre los niveles de acetilcolina y de dopamina a favor de la última y la síntesis de una proteína anómala que es la huntingtina. La corea progresiva crónica y conforme avanza la enfermedad tiene alteraciones psiquiátricas y de demencia, produciendo al final una enfermedad que, como digo, es heredada pero no se instala hasta la cuarta o quinta década de vida. Así pues, las manifestaciones motoras de que esta evolución o esta enfermedad aparece suelen aparecer también con procesos de rigidez, temblores y demás que no se suelen controlar. El trastorno degenerativo es incurable de momento y el tratamiento se orienta principalmente a paliar los síntomas discinéticos y psiquiátricos y se emplean fármacos que disminuyen los niveles de dopamina como la tetrabenazina. También hay otros trastornos del movimiento muy importantes que no comenté y que son importantes tener en cuenta, como es el caso del valismo, producido por lesiones en el núcleo subtalámico que interrumpen la vía indirecta y desinhiben así los movimientos involuntarios, generando o causando una hemorragia. Normalmente es por lo que se dan y están caracterizados por los movimientos involuntarios tanto de los brazos en una acción de lanzar un objeto que son rápidos e intensos. Lo más frecuente es que sea unilateral y se denominan entonces hemivalismos. También aparecen la atetosis, que son movimientos involuntarios lentos y arrítmicos de regiones distales de las extremidades superiores con un carácter reptante y acompañados normalmente de hipertonía, a diferencia también de la coreoatetosias,
en las enfermedades como el Huntington, que se acompañan de una hipotonía, así como el traumatismo en el parto que lesiona bilateralmente el sistema estriado o el globo pálido por una hipoxia perinatal, o también lesiones hemisféricas que dan formas unilaterales de este tipo de atetosis. Las mioclonías son movimientos muy rápidos y breves de amplitud variable que se originan en el sistema nervioso central por alteraciones estructurales y metabólicas. Normalmente las mioclonías son positivas cuando producen una contracción muscular y negativas o asterixis con un resultado de inhibición de la pérdida de tono muscular. Asimismo, la secuencia repetitiva afecta a una o varias zonas musculares y son sensibles a estímulos luminosos, auditivos o somestésicos, y además se denominan mioclonías reflejas. Las distonías serían los movimientos muy lentos involuntarios de torsión reflejados en la contracción muscular simultánea de antagonista y agonista, que cuando es mantenida se denomina una postura distónica. En este caso puede ser una distonía focal cuando se produce una tortícolis espasmódica, calambres profesionales, entre otros, y la distonía generalizada, que sería una distonía muscular que se produce generalizada literalmente por causas genéticas o encefalopatías hipóxicas. Y también tenemos las discinesias tardías, que son movimientos involuntarios de la lengua, los labios, la cara y las coreoatetosías en extremidades y en tronco, de manera que están relacionados con tratamientos prolongados, sobre todo de enfermedades o de algunos tipos de componentes farmacológicos como son los antidopaminérgicos, que producen hipersensibilidad a este neurotransmisor. También tenemos el problema de los tics, que son los movimientos motores o sonidos de tics vocales en algunos casos irregulares, repetitivos, estereotipados y carentes de objetivo, que son además incontrolables. Distinguimos así los tics primarios, que son aquellos que son agudos transitorios en la infancia, de motores crónicos como el síndrome de Gilles o de la Tourette, básicamente. Este síndrome de la Gilles de la Tourette es súper importante. Ya os dije que es un trastorno caracterizado por la presencia de tics motores y vocales con ecolalia y coprolalia, de manera que el sujeto no controla la actividad verbal ni motora, con una ausencia de la inhibición de los impulsos. También se suele encontrar otro tipo, que son los tics secundarios, que son aquellos que se producen por fármacos, por encefalitis, autismo, trastornos psiquiátricos, o en el Corea de Huntington, que también se han visto, siendo esta, como recuerdo, una enfermedad neurodegenerativa. La acatisia es la inquietud psíquica y motora que impide al individuo precisamente permanecer inmóvil, y se diferencia del síndrome de piernas inquietas, que también es bastante conocido, porque la acatisia aparece durante el día y no empeora en el descanso nocturno, cosa que el síndrome de las piernas inquietas sí. Si bien es verdad que se suelen usar las benzodiazepinas o los anticolinérgicos para intentar mejorar la sintomatología de estos pacientes. La enfermedad de Wilson es otra enfermedad importante porque es un trastorno hereditario autosómico recesivo ligado al cromosoma 13, con penetrancia completa de hecho y una alteración del metabolismo del cobre, que lleva a la acumulación en el hígado de ese mismo cobre, y los núcleos de la base, el riñón y el aparato locomotor, así como la córnea, se suelen ver afectados, de manera que cuando se sospecha que la enfermedad de Wilson la tiene un paciente, normalmente suele ser joven con insuficiencia hepática y trastornos extrapiramidales o psiquiátricos. A nivel ocular es típico del anillo de Kaiser-Fleischer, que es corneal, y el diagnóstico normalmente se hace por screening y normalmente también se confirma después con una biopsia hepática. Y normalmente el tratamiento es con la penicilamina, que es uno de los medicamentos que se utilizan, vaya. El síndrome neuroléptico maligno se denomina así por una complicación infrecuente del 1%, pero potencialmente grave y mortal en los pacientes con un tratamiento neuroléptico, y es que hay una reacción idiosincrásica a estos fármacos, siendo el haloperidol el más frecuente de los neurolépticos. Si bien es verdad que ocurren varios días después de iniciarse el tratamiento, aunque la dosis se encuentre en un rango terapéutico y pequeño, se postula que se realiza un bloqueo de los receptores de la dopamina y retirada de los agonistas dopaminérgicos exógenos. Eso significa que se caracteriza por una disautonomía, es decir, que se produce taquicardia,
También hay sudoración, incontinencia urinaria, entre otros problemas, y los síntomas extrapiramidales, como es el caso de rigidez, distonía o hipocinesia, y el síndrome confusional agudo o hipertermia, que es con más de 40 grados, con una elevación de la enzima CPK, de los cuales ya hablamos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.